Este acto de hoy supone el definitivo inicio de la cuenta atrás para poner en marcha una auténtica innovación arquitectónica en nuestro estadio. Un estadio Santiago Bernabéu que va a convertirse en un gran icono vanguardista y universal. Estamos ante uno de los grandes proyectos de futuro para el Real Madrid. Una de las grandes dudas que tienen muchos seguidores del Real Madrid es saber cuánto cuesta realmente el proyecto de reforma del Santiago Bernabéu. A lo largo de los últimos años hemos leído muchísimas noticias, muchísimas informaciones y también muchísimos acuerdos, y a veces pues es complicado seguir el hilo. En el vídeo de hoy he tratado de resumirte de una forma breve y bastante sencilla para que puedas comprender desde el principio, desde el año 2018 hasta la actualidad, cómo son todos estos procesos de financiación y de refinanciación a los que se ha visto inmerso el club para tratar de llevar a cabo el proyecto de financiación de su estadio Santiago Bernabéu. En primer lugar, vamos a tratar de dar un poco de contexto, sobre todo porque creo que es necesario entender que, no es casualidad que muchísimos equipos estén dándole una vuelta a sus proyectos de infraestructura. Los equipos se están dando cuenta de que tener un activo, de que tener un estadio que solo se utiliza pues cada 2 semanas en los partidos en los que el equipo juega en casa, pues la verdad es que no tiene mucho sentido por el hecho de que se le podrían dar otras utilidades. En el caso del Santiago Bernabéu, por parte del Madrid, pues la situación es bastante similar. Fijaros que en la temporada 2017-2018, solo el estadio Santiago Bernabéu generó alrededor de 173 millones de euros. Y con este nuevo proyecto, lo que pretende el Real Madrid es obtener unos 150 millones de euros extra. Como estáis viendo, todas las posibilidades que da pues una infraestructura de tal tamaño, y en el caso del Real Madrid, que está muy bien situada dentro de la ciudad, pues le va a permitir poder explotar muchísimo mejor todos sus recursos. De esta manera ya estamos en disposición de poder entender todo lo que ocurrió con respecto al Real Madrid. Para ello vamos a viajar al año 2018, en el que el Real Madrid pues plantea realizar un proyecto en el que pretende pues remodelar su estadio Santiago Bernabéu. A diferencia de otros equipos, pues han optado por crear otro nuevo estadio de cero, en el que ya pudieran encontrar o en el que ya pudieran incorporar todos aquellos servicios extra o dejar un estadio más o menos adaptado a las necesidades que pudieran pues buscar, ¿no? De cara pues a crear eventos o de cara pues a otros tipos de servicio más relacionados con el hospitality o el merchandising. En el caso del Real Madrid, como digo, en el 2018 se planteaba un proyecto en el que pretendía invertir 400 millones de euros en reformar el Bernabéu, y para ello realizaba todo lo que tenía que ver con el proyecto de ejecución para que, una vez aprobado, poder sacar a concurso la licitación. De manera sencilla os lo voy a ir dejando resumido en estas pequeñitas infografías para que no os perdáis nada, y de hecho en la parte superior derecha os dejo un numerito para que vayáis viendo cuáles son los grandes hitos, para que siempre que estés viendo el vídeo sepas por qué hito vamos y no te pierdas nada. En este caso vamos con la primera financiación, o al menos con el primer intento de llevar a cabo el proyecto de reforma del Santiago Bernabéu. Y ahora veréis por qué me refiero a primer intento. En este caso, como hemos ya anunciado, 400 millones de euros, en los cuales pues ACS, y obviamente por la implicación que tiene o la cercanía que tiene con respecto a su presidente Florentino Pérez, pues obviamente no podía participar de la licitación. Como digo, pues este presupuesto rondaba los 400 millones de euros, de los cuales 300 iban a suponer o estaban presupuestados, ¿no?, con respecto a obra civil, y 100 millones de euros con respecto a equipamiento tecnológico. Sin embargo, justo cuando el Real Madrid se iba a poner, nunca mejor dicho, manos a la obra, ocurre una cosa muy curiosa. La justicia anula la ampliación del estadio Santiago Bernabéu. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid lo que hace es anular el proyecto. Saca una sentencia por la cual impide al Real Madrid continuar con este proyecto. Esta intrahistoria, la verdad es que es muy curiosa, y os la voy a dejar referenciada con un artículo del País que creo que la explica muy bien, pero por hacerlo sencillo, lo que he pensado es daros un breve resumen de todo lo que ocurrió. Básicamente todo esto parte de una serie de operaciones, de permutas que realiza el Real Madrid con el Ayuntamiento de Madrid, y por las cuales pues el Real Madrid obtiene unos terrenos que puede utilizar para explotarlos, ¿no?, para realizar ahí actividades económicas.
El Real Madrid pues plantea su proyecto, etcétera, pero llega un momento en el que no se dan cuenta, y aquí lo podéis ver, el ayuntamiento olvidó cuando lo incluyó en el convenio de 2011 y las entregó al Real Madrid, que su uso debía ser residencial. Es decir, que no se podía utilizar para equipamientos. ¿Qué significa esto? Que por lo tanto el Real Madrid no podía realizar ningún tipo de actividad, vamos a decirlo, privado, porque tenía que estar dedicado al uso de viviendas, y concretamente viviendas de protección oficial. Entonces, bueno, esto la verdad que es un punto muy importante, sobre todo dentro de nuestra historia, por el hecho de que, bueno, como estáis viendo aquí, vulneraba la ley del suelo y por lo tanto el Real Madrid no pudo continuar con este primer intento de financiación o con este intento de primer proyecto de reforma del Santiago Bernabéu. Por lo tanto, como estáis observando, el Real Madrid sufre pues un pequeñito retraso que aproximadamente dura entre un año y medio, y en el que pues tiene que reformular su proyecto. Además, un proyecto que cambia ligeramente y que por lo tanto se encarece. Y aquí sí que llegamos a la segunda financiación. En este caso ya no es un intento, en este caso ya se realiza formalmente y la vamos a tratar de explicar. Pero en cualquier caso quería que quedara muy claro todo el proceso previo y pues en este caso el problema, ¿no?, que tuvo el Real Madrid con respecto a esta ley del suelo que le impedía pues llevar a cabo este proyecto de ejecución. En este caso, el Real Madrid lo que hace es pedir permiso a los socios a través de una asamblea general extraordinaria y que pues, le conceden la posibilidad de solicitar un préstamo de 575 millones de euros. En este caso, se habían presupuestado 525 con respecto al coste total y unos 50 millones de euros para posibles desviaciones. En este caso, la oferta final fue de FCC de 470 millones de euros. En este caso, pues bueno, tenemos por aquí a Carlos Slim, que a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis, y que bueno, pues es uno de los máximos accionistas de la propia compañía. Además, no solo eso, sino que vamos a tratar de entender muy bien cómo se estructuró la financiación. Como ya hemos explicado anteriormente, 575 millones de financiación fueron los que se solicitaron a diferentes entidades bancarias que ahora veremos, con un plazo de 30 años y unos intereses del 2,5% fijos sin garantías hipotecarias. Ahora explicaremos por qué, pero bueno, como podéis observar y quizá los que estén más familiarizados con este tipo de operaciones lo podéis entender, este sería un modelo muy similar al que vemos con los Project Finance, en los cuales la propia garantía no es algo externo, no es algo del propio balance del club, sino que es el propio proyecto. De ahí que hablemos del concepto de Project Finance. Además, se le iba a permitir tener 3 años de carencia del principal y únicamente el Real Madrid debería de pagar intereses. Con todo ello, se le quedaba una cuota final fija de 29,5 millones de euros y con 3 disposiciones en julio del 19, del 20 y del 21. Sin embargo, para que todos lo podamos entender de una manera muy sencilla, os he preparado esta infografía. En primer lugar, tenemos al promotor, que sería el propio Real Madrid, en el que tenemos el propio activo, la deuda y el patrimonio neto. En este contexto, dentro de lo que podría ser algo similar a un Project Finance, porque hemos dicho que es el propio proyecto el que ya está pagando por sí mismo la deuda, ¿no?, y los intereses, lo que haríamos es crear una sociedad B, una sociedad propósito vehículo, que es una sociedad específica para crear el proyecto. Este proyecto estaría capitalizado por un activo. En este caso concreto no sabría deciros si es el Bernabéu o son los activos o son los derechos sobre un determinado ingreso, pero en este caso, por hacerlo sencillo, vamos a decir que es el Estadio Santiago Bernabéu. Ese Estadio Santiago Bernabéu va a dotar de activo y va a dotar de patrimonio a esta nueva sociedad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es financiar. Con los ingresos o con los derechos sobre estos ingresos, lo que vamos a hacer es solicitar una financiación. En este caso ya hemos dicho que serían los 575 millones de euros y que se solicitaron a un sindicato bancario, gestionado o, en este caso, coordinado por el propio CaixaBank. ¿Por qué hablamos de un sindicato? Porque un sindicato es simplemente una agrupación de bancos que lo que hacen es financian todos a una para evitar pues, que en el caso de que haya cualquier problema con este proyecto, pues no tengan un roto, ¿no? Tengas un roto de 575 millones. Pues uno presta 100, otro 100, otro 100 y otro lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto lo justifica bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta sociedad, que de alguna manera sigue siendo dependiente del propio Real Madrid, es la que va a generar
los ingresos y es la que va a permitir al Real Madrid pues crecer, ¿no? en este aspecto, si esta empresa lo está haciendo correctamente. Una vez estamos recibiendo estos ingresos, la deuda ya se puede devolver. Y como hemos dicho, pues estaríamos hablando de unos 29,5 millones de euros al año. Luego, por otro lado, esta misma empresa, con el dinero que ha recibido, aparte de que también pudiera ser pues para ciertas actividades o para ciertas operaciones, ¿no? del día a día, pues principalmente va para pagar al constructor, al operador y a todo aquello que tenga que ver con los contratos de O&M. En este caso hemos dicho que FCC pues es el constructor principal, pero bueno, como sabéis, pues existen muchísimas otras sublicitaciones más pequeñitas que van saliendo a concurso. Luego también se ha hablado mucho del tema de los asesores. En este caso ha sido Key Capital Partners, que también ha ayudado al Real Madrid en otras operaciones de financiación. Y luego por aquí, como estáis viendo, y pese a que ahora parece de todo esto un poco lío, nos faltaría finalmente el propio Sixth Street, que como, lo vamos a comentar ahora un poquito más adelante, pero os lo avanzo ya. Sixth Street, pues pagó 360 millones de euros para quedarse con el 30% de los derechos de explotación de esta nueva sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace Sixth Street? Inyecta aquí 360 millones de euros y se queda con el 30% de esta nueva sociedad. Entonces, este sería un poco el resumen. Creo que de manera visual se entiende más que si no os lo hubiera puesto, pero en cualquier caso, que entendamos todos los participantes de esta operación, ¿no? Luego habría otros asesores, unos que ayudan, ¿no?, a la parte vendedora, otros a la compradora, pero en cualquier caso, y para que lo entendamos de manera breve y sencilla, y con esto yo creo que lo tenemos bastante bien apuntalado. No obstante, y un año después, el Real Madrid acomete una tercera financiación. En este caso, los importes ascendieron a 225 millones de euros, que sumados a los anteriores 575 que ya teníamos, nos deja una factura de 800 millones de euros. En este caso, los motivos fueron ciertos sobrecostes, sobre todo con materias primas, y luego ciertas obras no previstas que anteriormente y tecnológicamente no se podían realizar o no habían descubierto cómo se podía realizar y que finalmente pues los constructores le proponen al Real Madrid. Entre las más sonadas o las más importantes pues es este césped retráctil que se puede guardar en una especie de invernadero justo debajo del suelo y que permitiría obviamente que una vez este césped está guardado pues tú tienes todo el espacio del terreno de juego sin el césped para poder realizar pues otro tipo de eventos, ¿no? Con lo cual, pues el Real Madrid hizo los números, le pareció interesante y como digo, pues vio valor en esta operación y solicitó 225 millones de euros extra para cubrir estos dos importes. En este caso, como características, pues plazo a 27 años, más o menos para coincidir con el préstamo anterior. Los intereses, fijaros cómo son incluso más baratos, lo mismo fijos sin garantías hipotecarias. ¿Por qué puede ser un préstamo más barato que el anterior? Pues porque existe muchísima demanda, porque muchísimos financiadores quieren aportar dinero a esta operación y porque ven garantías fuera de las hipotecarias con el propio proyecto del Real Madrid. Además, no solo eso, sino que demuestran su confianza dejándole 3 años de carencia de principal hasta julio de 2024, es decir, que a día de hoy el Real Madrid de este préstamo aún no ha pagado nada, salvo pues, que puedan existir pues, ciertos intereses, ¿no?, aquí, pero serían algo más residuales. ¿Quiénes participaron de esta financiación? Pues JP Morgan, Bank of America, Apollo, MetLife y Northern Mutual. Como estáis viendo, pues una tercera financiación que es curiosa, ¿no?, por el hecho de que es pues otro extra más que se suma a la cuenta del propio Real Madrid. No obstante, llegados a este punto, muchos de vosotros estaréis pensando, yo creo que con estos 800 millones de euros el Real Madrid ya tiene suficiente para terminar la reforma de su estadio. Pues la verdad es que no. Recientemente leíamos la noticia de que el Real Madrid estuviera a pedir entre otros 100 y 200 millones de euros por el alza de los sobrecostes, en el cual, pues ya sabéis que todo lo que es la cadena de suministros, está ahora mismo colapsada por estos conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania que estamos viviendo, las materias primas escasean, la energía sube y, pues por lo tanto estos son sobrecostes
para el Real Madrid también, ¿no? Obviamente. Y fijaros aquí, pues si ya estábamos cercanos a los 800 millones de euros, si le sumamos estos 100, 150, 200 millones extra, nos da una factura total de unos 900 y 1.000 millones de euros. Pero es que además no solo eso, aquí obviamente estamos hablando de la cuarta financiación, pero es que el propio Santiago Bernabéu, el propio proyecto, como se ha adelantado anteriormente, no termina aquí. Hemos hablado de que el Real Madrid pues, ha cerrado un acuerdo con Sixth Street por el cual pues, le vende el 30% del negocio del Bernabéu, de esta sociedad propósito vehículo que se iba a crear pues, ad hoc para la gestión de todos los ingresos que tienen que ver con el propio estadio, y que lo hacía no solo con Sixth Street. Bueno, ya sabéis que Sixth Street tiene el 51% de Legends. Sixth Street, pues bueno, que ya es un conocido habitual, que en este caso pues ha cerrado también un acuerdo muy importante con el Fútbol Club Barcelona para todo lo que es la parte de derechos televisivos, y como estáis observando, pues también muy presente en la estructura de financiación del Santiago Bernabéu, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía este acuerdo? Pues 360 millones de euros, que eran los que aportaba Sixth Street a través de Legends al Real Madrid, un plazo a 20 años tras el inicio de las operaciones, porque obviamente esto va a depender de los propios ingresos, esto va a depender de cuando el Real Madrid esté funcionando y esté trayendo negocio. Por eso hablamos de participación en los beneficios, y obviamente esto es una regla de tres, que si estamos valorando el 30% a 360 millones, pues la valoración del 100% de solo el proyecto del Santiago Bernabéu pues sería cercano a los 1.200 millones de euros. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, como estáis viendo, pues Legends es una empresa también muy potente, sobre todo en Estados Unidos, que se encarga de toda la parte de hospitality, de creación de eventos y de, al fin y al cabo, potenciar todo lo que tiene que ver con infraestructuras, ¿no? Estadios principalmente y zonas comerciales. Entonces, bueno, como habéis observado, esta sería toda la historia que hay detrás de la operación de reforma del Santiago Bernabéu, algo que no es sencillo, algo que, bueno, como estáis viendo, muchísimos protagonistas implicados, y que, bueno, pues nos hace irnos hasta hace casi 5 años, cuando empieza todo el proyecto. Entonces, bueno, llegados aquí, estaremos atentos a ver si existe algún otro cambio, alguna otra cosa. Ya sabéis que, bueno, el año pasado subí un vídeo similar con la financiación, ¿no?, de los 575 millones de euros, y en el año actual, pues con todas las novedades que hemos tenido, os lo actualizo. Así que nada, dicho esto, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido, que es de lo que se trata, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.